Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del Mes de los Niños por la Tierra. Daremos un inicio a las actividades académicas de la Subdirección Científica con la realización de esta primera tertulia académica, Flora de la Quebrada la Vieja, que tiene por objetivo informar al público en general sobre la diversidad vegetal que existe en la Quebrada la Vieja. Este evento tendrá una duración de 2 horas y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando en la realización de este evento María Eugenia Torres, Magda Bermúdez, María Claudia Pacheco y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado en el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento hemos invitado a uno de nuestros investigadores, Andrés Orjuela Ramírez. Es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en ciencias de la misma universidad y doctor en biología molecular de plantas de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Andrés es especialista en la taxonomía de la familia Solanaceae en Colombia y ha desarrollado estudios en morfología, genómica y polinización en estos grupos de plantas. Andrés también se ha enfocado en conocer la flora altoandina y de páramo a través de su vinculación de varios años en el proyecto Flora de Bogotá y el herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Actualmente es uno de los curadores del herbario JBB y el encargado del Laboratorio de Biología Molecular del Jardín Botánico de Bogotá. Sin más preámbulos, me permito darle la bienvenida y dar inicio al evento. Andrés. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan bien? Voy a activar la cámara. Sí, señor. Creo que ya. Y voy a tratar de compartir la presentación. ¿Cómo se comparte aquí? Ya me acordé. Creo que es con esta, ¿cierto? Sí, ahí está. Ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, a los asistentes hoy. Es una charla que no va a ser no va a ser tan larga, voy a tratar de ser un poco breve con la presentación. Y bueno, esto es un resultado de un trabajo que se hizo ya hace varios años y de parte pues, de la Subdirección Científica del proyecto Flora de Bogotá. Y pues en el día de hoy quería contarles un poco sobre este proyecto y socializarlo un poco también porque tenemos alguna intención de continuar el trabajo que se estaba haciendo en este proyecto. Entonces, les voy a hablar un poco sobre la flora de la Quebrada la Vieja. Bueno, ¿dónde está ubicada la Quebrada la Vieja? La Quebrada la Vieja es una de estas quebradas que bajan de los cerros orientales. Y bueno, aquí tenemos como un mapa, una capa del mapa IDECA de Bogotá de la empresa Acueducto y Alcantarillado, ¿no? con las corrientes de agua que están, irrigan pues toda la parte de los cerros orientales. Y la Quebrada la Vieja es esta quebradita pequeña que está aquí, en este sector, que baja aquí hacia Chapinero. ¿Por qué es importante esta quebrada? Bueno, primero les voy a contar un poco cómo se ingresa allá. Este es un sitio que yo creo que muchos bogotanos reconocen, de pronto personas de otro lugar no, pero es un sitio bastante visitado en Bogotá y existen varios senderos en este sector. Aquí yo simplemente les quería mostrar como un mapita de la red de senderos de los cerros orientales. La Quebrada la Vieja está aquí, es este sendero que sube por acá y se conecta con varios otros senderos que van por la parte de atrás de esto es una vereda que se llama El Alto, que es parte de La Calera, y por aquí pues va la carretera que conecta el Verjón con La Calera por la parte de atrás de los cerros orientales. Entonces también hay algunos otros cerros por aquí, algunos otros senderos, los que van a Monserrate obviamente. Entonces estos están como en la parte norte, la Quebrada la Vieja, el sendero de la Quebrada la Vieja está como en la parte norte de los cerros orientales. Esto es como un esquema de la altitud. Realmente la mayoría de visitantes llegan hasta esta parte que se llama el Alto de la Virgen o Claro de Luna, más bien como a Claro de Luna, es donde llegan la mayoría de visitantes en este sector de aquí. O sea, suben por la carrera 71 con circunvalar, ahí hay un ingreso y llegan hasta la Claro de Luna y algunas personas caminan hacia el lugar que se llama La Cruz
o hacia el Mirador de la Virgen. Esta es como el área que visitan la mayoría de los bogotanos. Esta es una quebrada que tiene estos senderos y que es bastante frecuentada por senderistas, caminantes, personas que quieren salir a hacer deporte los fines de semana. Entonces existen varios senderos. Si se llega hasta Claro de Luna, la altitud en este lugar es como, aquí está, ves donde se entra al sendero de la Quebrada de la Vieja, y más o menos por aquí en C, que es Claro de Luna, estamos como a 2.900 metros. Y en la parte más alta del páramo, que sería si uno continuara por este sendero un poco que está como de otro color aquí, llegaríamos hasta 3.276 metros. La verdad, muy pocos caminantes hacen esta ruta, ¿no? Porque no está tan bien señalizada y es un poco más exigente. Simplemente es como a mostrarles un poco como el sendero de la Quebrada de la Vieja, es como simplemente la ficha de la alcaldía del circuito ambiental de Bogotá, sobre que informa pues ya detalles sobre qué precauciones se deben tener y la señalización que hay en la quebrada. Estos son como fotografías de la parte baja de la quebrada, y una parte media que sería más o menos como en el Claro de Luna, y la parte alta que sería llegando al páramo, donde está la antena. En la parte baja hay un túnel, y después de que uno pasa este túnel uno puede tomar el sendero que va hacia la quebrada. La quebrada, cuando cae de los cerros, realmente desemboca en esta alcantarilla, y aquí ya pues se va por debajo, pues esto pasa allí como abajito de la circunvalar, se baja, la quebrada ¿cómo se canaliza? Entonces en esta parte de abajo pues obviamente hay como vegetación como de jardines, un poco como obviamente hay marcas pues de la ciudad en toda esta parte. En la parte media es bastante común los bosques de pino, de eucalipto. Entonces ahorita un poquito más adelante les cuento un poco porque esta zona está tan llena de eucaliptos y de pinos, pero hay un sendero bien delimitado también para ir subiendo por el sendero hacia Claro de Luna. Y la parte alta es una parte que tiene, aquí se ven a lo lejos los eucaliptos que están en esta parte media, y en la parte de arriba alcanzan a ver algunos frailejones, alguna zona de pajonal frailejonal y unos pequeños relictos de bosque altoandino. Esa es más o menos como la caracterización un poco del sitio. Muchas personas van allí. Aquí vemos a la alcaldesa Claudia López con su perrita, creo que se llama Lucky la perrita, y pues muchas personas suben los fines de semana a hacer ejercicio, simplemente a caminar. A muchas personas suben con la guía de aves de Bogotá a mirar aves, grupos grandes de niños, adultos. Es un sitio bastante frecuentado, pero también existen varios problemas en este sitio. Puse aquí este par de noticias, eso es un poco cómico este titular, pero pues es un sitio donde como muchas personas suben los fines de semana, y pues obviamente las personas suben con su celular o con sus equipos para medir, no sé, algo de los que hacen deporte. Entonces hay bastante problemas con ladrones en esta zona. La zona generalmente está protegida con algunos policías, pero son muy pocos para cuidar como todo el sendero. Entonces a veces ocurren este tipo de robos. Bueno, simplemente eso era como para mostrarles un poco el contexto del sitio. En este momento la Quebrada la Vieja está abierta, estuvo cerrada durante casi 2 años de cuando se hizo este trabajo que les voy a mostrar un poquito hoy de la flora de la Quebrada la Vieja. Nosotros lo hicimos entre 2015, 2014, 2015 hasta 2016. La quebrada fue cerrada en 2017 hasta 2019, completamente cerrada para el público, porque estaba sobrepasando la capacidad de carga del turismo. Generalmente en la Quebrada la Vieja suben alrededor de 3.500 personas, está abierta de jueves a domingo, y suben alrededor entre semanas suben alrededor de 400 personas, y los fines de semana subían 800, y totalizaba algo así como 3.500 personas por fin de semana, contando desde el jueves hasta el domingo. Obviamente 3.500 personas estaban llevando mucha basura y estaban llevando muchas cosas a este sitio, y la CAR decidió cerrar la quebrada por 2 años, entre 2017 y 2019, y para hacer también algunas adecuaciones. Luego vino la pandemia, estuvo cerrada casi todo 2020, abrió en septiembre de 2020,
que fue cuando pasaron estos robos de aquí. Si ustedes ven la fecha, apenas abrió la quebrada en 2020, algunas personas aprovecharon para robar, entonces la gente que está yendo en este momento es muy poca, se puede ir con reserva. Hay una app del acueducto y alcantarillado, porque esos son predios del acueducto y del alcantarillado de Bogotá, con la que se puede, digamos, como planificar la ida. Hay un aforo nomás del 35% para entrar y está bastante restringido. Realmente no se encuentra, yo he querido ir y no he podido ir porque generalmente en la app nunca da la opción de que uno pueda reservar la ida. Esto es un poquito como contarles un poco sobre el sitio. Les mencioné por allá que por qué había tanto pino y eucalipto en la parte media de la quebrada. Y lo que pasa, esto está muy relacionado con los primeros asentamientos que hubo en esta región y el crecimiento de Bogotá. Este es un mapa que extraje del Atlas Histórico de Bogotá, la cartografía 1791-2007, un mapa que fue realizado en 1923. Ustedes ven aquí el núcleo, el casco tradicional, el casco urbano de Bogotá, la Candelaria, toda esta parte, y Chapinero ha sido otro frente de expansión de la ciudad bastante grande que está acá. Si ustedes recuerdan, la quebrada queda aquí arribita de Chapinero, y este asentamiento en un principio, cuando no había acueducto, tomaban el agua directamente de las quebradas Las Delicias, de la quebrada La Vieja, del río Arzobispo. Entonces, la quebrada se usaba muchísimo para suplir como las necesidades de agua de las personas que vivían en Chapinero. Después de eso, bueno, yo creo que más o menos como al tiempo, incluso antes, esta zona también se usó muchísimo para los conocidos chircales, que son estos sitios donde se produce en ladrillo, a cielo abierto. Entonces, ahí habían canteras y pues iban rompiendo un poco la montaña para ir haciendo ladrillos en estos sitios llamados chircales, que se llamaban chircales porque usaban muchísimo esta chusquea, usaban muchísimo maderas del sitio. Entonces esa también fue una de las razones por las que se taló toda la parte baja y media de los cerros orientales. De hecho, esto es una ilustración como de 1895, donde se muestran los cerros y casualmente los cerros no tienen vegetación asociada. La mayoría está escarpado, muy erosionado en la parte baja donde estaban las canteras, los chircales, y en la parte media también se extrajo toda la madera porque además de la gente utilizar el agua de las quebradas, no existía luz eléctrica, entonces la gente usaba madera para suplir sus necesidades de la cocina y todo esto. Y también pues muchas industrias trabajaban en esta zona extrayendo, haciendo ladrillos en esta zona y también quemando mucho el bosque que había allí. Había una familia muy tradicional que se llamaba los Ferre Amigo, que tenían una finca gigantesca en esa región, y de hecho mucha de la colonización que hubo en esa parte de Chapinero Alto era por estas personas que trabajaban en estas canteras. Entonces ha habido una presión muy alta en los últimos 200 años en esta zona, y la quebrada La Vieja pues estaba ahí en medio de todo esto. Entonces toda la vegetación y la cobertura vegetal se removió, y la quebrada se pasaba por mangueras para alimentar al acueducto local de Chapinero, y luego cuando entraba a la ciudad, pues con la expansión de la ciudad simplemente se canalizó y se fue por debajo y se une más adelante con otros acuíferos de Bogotá que van pues cruzando la ciudad. Entonces esto es como un poquito la explicación de por qué la parte baja y media tiene tan poquita, tienen estos pinos, tienen esos eucaliptos, y eso influye muchísimo en la diversidad de la quebrada La Vieja. Eso simplemente es como para darles un contexto un poco histórico de por qué esos pinos ahí en la mitad del bosque. Y aquí simplemente es para mostrarles esto. Esto se hizo entonces, como más o menos en los años 70 se declaró la área forestal protectora de los cerros orientales y se hizo una reforestación. Esta reforestación se hizo generalmente con pino y eucalipto, y pues si uno ve los bosques de los cerros orientales de lejos se ven verdes y parecen bosques que están en buen estado, relativamente buen estado, pero se perdió mucha de la diversidad original que tenían estos bosques. Es simplemente algo un poco visual. Para hablarles entonces un poco más sobre al detalle las coberturas en la quebrada La Vieja. Aquí va la quebrada La Vieja, sube por aquí, bueno, más bien nace por aquí, baja por acá, hasta llegar aquí al área de Rosales, y simplemente estas son coberturas de la mayoría de este color como verde claro y este otro color de por aquí, son áreas forestales que se resembraron.
Entonces, gran parte de la parte media de la quebrada está cubierta de estos pinos y eucaliptos. Donde hay más diversidad de coberturas en la parte alta, donde tenemos incluso un área de páramo aquí, tenemos algunas áreas de matorrales altos y densos, tenemos algunos bosques densos en esta área. Eso es importante para ahorita contarles un poco más dónde fue que muestreamos nosotros en este proyecto. Aquí entonces es un poco el área como nosotros llegábamos hacíamos el trabajo de campo, obviamente desde el jardín botánico, íbamos en camionetas por la parte alta, de patios, por la calera, veníamos por detrás de los cerros y hay un camino que llega a la antena por este lado de atrás de los cerros en esta vereda del Alto. Nosotros llegábamos hasta acá y nos bajábamos muestreando, bueno, hacíamos algunas parcelas y transectos en esta zona y bajábamos muestreando de aquí hasta salir acá y aquí nos recogían. Entonces este era el trabajo de campo que nosotros hacíamos y muestreando pues toda la parte alta, media y un poco menos proporción a parte baja. Sobre todo porque nosotros nos enfocamos muchísimo en flora nativa y la parte media y baja tiene muy poca flora nativa. Esto simplemente es el sitio como la estrategia que usábamos. Cuando estábamos en la parte alta, entonces hacíamos transeptos, poníamos cuadrantes para poder muestrear en detalle la vegetación del sitio. Aquí se ve pues la parte alta de los cerros y allá abajo se ve la ciudad. ¿Qué encontramos entonces en este trabajo de campo que hicimos? En la flora, nos enfocamos como les mencionaba, en la flora nativa. Hay bastante flora exótica que yo creo que es una de las cosas que está pendiente por trabajar más. Pero en cuanto a la flora nativa, encontramos 78 familias de plantas, 64 angiospermas, 14 helechos y afines, 177 géneros y 281 especies. Aquí están las familias más diversas. Asteraceae pues es una de las familias más, es casi siempre la familia más diversa en bosques altoandinos y páramos, y es la familia más diversa en la flora de Bogotá. Orchidaceae y Polipodiaceae, estas son familias que tienen muchas plantas que son epífitas. Entonces es un poquito particular esto porque son estas familias que están creciendo en estos bosques que quedan en la parte media alta, y hay una buena diversidad de lechos y de orquídeas epífitas en estos sitios, que se pierde pues cuando se baja a la parte media y a la parte baja. También tenemos ericáceas que son muy diversas en la parte alta de los páramos, igual que las tomatáceas y rubiáceas, y solanáceas, que es una familia que está diversa también como en la parte alta y en la parte media más que todo. Entonces es un poco como la diversidad que encontramos. Esta diversidad que encontramos de 281 especies contrasta muchísimo con la diversidad que se reportaba anteriormente para la zona. La Secretaría Distrital de Ambiente en el 2009 mencionaba 52 especies, y nosotros antes de hacer este trabajo hicimos como una recopilación de información y registramos alrededor de 156 especies basados en registros de herbario. Y algún artículo que salió un poco antes de nosotros empezar este trabajo mencionaba 87 especies para 3 sitios en los cerros orientales de Bogotá, y uno de esos sitios era la Quebrada de la Vieja. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta diferencia tan grande? Yo creo que algunos de estos trabajos se enfocaron un poco como en la parte baja y media y no mostraron también la parte del páramo, la parte de arriba, y sobre todo porque nosotros hicimos un trabajo de campo bastante sistemático con los cuadrantes, registrando muchas hierbas pequeñas, muchas cosas rasantes, que seguramente no habían sido registradas previamente. También hicimos un trabajo de colecta bastante grande. Simplemente les quería mostrar un poquito como algunas fotografías de esta diversidad, sin entrar en muchos detalles. Simplemente aquí como Asteraceae, que es esta Asteraceae, está creo que es Speletiopsis, ahora creo que todo sobre Speletia, la Speletia aquí. Tenemos algunas bomareas. Esta es una especie que es que es poco frecuente, que es una Gaulteria lanígera, que es una Aricaceae. Tenemos más Asteraceae aquí, tenemos algunos Hipericum, Cletra. Simplemente como sin entrar en muchísimo detalle, simplemente para mostrarles que no todo es pino. Alguna otra especie de Hipericum, alguna Miconia, alguna Bejaria, un Brachiotum, algunas orquídeas, algunas que son terrestres en la parte alta, algunas otras, como les mencioné, están en los bosques como epífitas, algunos licopodios, y algunos arbolitos que hay allí como esta Persea, que es una Lauraceae, o algunas Araliaces, algunas hierbas como esta Pocinaceae, mucha chusquea de este tipo, que a veces es un poco problemática en esta zona porque como han deforestado tanto, la chusquea es muy invasora y trata como de cubrir lo demás. Hay sectores que son un poco complicados de caminar por la presencia de estas chusqueas en esta parte alta.
la parte media alta. ¿Qué hicimos pues con esta información? Nosotros reportamos estas colecciones al CID Colombia, obviamente como para aportar como a esta base de la biodiversidad de Colombia. Colectamos bastante, hice simplemente una búsqueda rápida por la palabra clave La Vieja en el herbario del Jardín Botánico. Tenemos 800, casi 850 especímenes que ingresaron a la colección de estos muestreos que hicimos. La mayoría vienen de estos muestreos. Entonces, pues eso también es un respaldo pues, de toda la revisión que se hizo, y se publicó una pequeña guía sobre la flora vascular de la Quebrada La Vieja, que está disponible en el Jardín Botánico. ¿Qué tenemos por hacer o qué se podría retomar para seguir trabajando en la Quebrada La Vieja, que es un sitio pues tan emblemático en Bogotá? Hemos pensado en adelantar la flórula. Para este trabajo habría que completar el registro fotográfico. Las colectas, la mayoría ya están hechas. Con la lista que se consolidó se podrían buscar algunas cosas raras que pronto no se hayan colectado, pero la mayoría de especies ya están registradas. Entonces, como perspectivas de trabajo, se podría pensar la publicación de una flórula de este sitio, trabajar en ciencia ciudadana con la plataforma iNaturalist. Podría ser una bonita iniciativa también, porque muchas personas suben a la Quebrada La Vieja y pueden hacer registros fotográficos de lo que ven. Entonces esta podría ser también alguna iniciativa bastante interesante. Y muestreos y consolidación de listas de líquenes, hongos y briófitos. Esto fue un grupo que por cuestiones de tiempo no se pudo muestrear bien. Ellos hicieron muestreos muy, digamos, pocas colecciones de estos grupos, entonces se podría enfocar el trabajo en estos grupos que no han sido bien estudiados. También se podría apoyar las iniciativas de la ciudadanía en esta área de la Quebrada La Vieja, en el sector de Rosales. Hay varias agrupaciones de personas que se han organizado incluso desde hace más de 30 años, como la organización Acuavieja, no Acuavieja, sino Acuavieja, y ellos como iniciativa ciudadana privada protegen la cuenca media y baja de la quebrada, y hacen, por ejemplo, estas jornadas de reforestación. Pero ¿por qué digo apoyar este tipo de iniciativas? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que están sembrando cerca al sendero de la quebrada, todas estas son plantas introducidas. Aquí hay varias malvaces, algunas fucsias que son cosas introducidas, y la iniciativa es muy bonita y es bastante como chévere ver que la gente se organice de forma, o sea, como ellos, como comunidad, para proteger sus zonas verdes. Pero yo creo que sí necesitan un poquitico de asesoría como de instituciones como el Jardín Botánico, que puedan orientarlos sobre qué plantas sembrar, porque la iniciativa es muy bonita, pero puede ser problemático. Bueno, no problemático, pero pues si se va a recuperar un sitio, la idea sería poderlo recuperar con plantas nativas y no con estas malvaces que creo que son originarias de Brasil. Eso como otra de las cosas que se podría hacer en la Quebrada La Vieja, como por ejemplo con los Amigos de la Montaña, que es otra organización, con la organización Acuavieja, y hay varios grupos de senderistas que también a veces se unen a estas iniciativas para hacer siembras en la cuenca de la Quebrada. Eso como perspectivas de trabajo, y simplemente les agradezco mucho por su atención, y si tienen alguna pregunta estaré pendiente de poder responder. Sí. Sí, Andrés, tenemos algunas preguntas. Ok. Demos el paso a Nancy. No es una charla como tan larga. Quería mostrar como muy las generalidades de la Quebrada La Vieja. Obviamente tenemos todas las cifras sobre plantas que haya presentes, y pues si alguien quiere conocer en detalle, pues ahí está el correo. Este es un trabajo, no alcancé a poner como la diapositiva de los agradecimientos, pero este es un trabajo que se hizo en conjunto con Carlos Vargas de la Subdirección Científica del Jardín Botánico, y con muchos de los integrantes del grupo de Flora de Bogotá, del herbario JDB, y también de la Subdirección Científica. Muchas personas que fueron a campo y estuvieron colectando. Hicimos muchas jornadas no tantas, pero sí hicimos varias jornadas durante varios meses, durante casi un año, de estar yendo casi semanalmente a colectar un día a la Quebrada La Vieja. Entonces fueron muchas las personas que aportaron para que este trabajo, al menos para que tuviéramos estas listas bien consolidadas de la flora de la Quebrada La Vieja. Simplemente quería comentar eso, que no es común.
un trabajo de equipo. Andrés, tenemos unas preguntas. La primera la hace Nubia. Dice, ¿se permite el ingreso de mascotas? Hasta donde yo sé está prohibido entrar con mascotas, pero por ahí estaba la alcaldesa con su perrita. Obviamente eso es un caso excepcional, pero hasta donde yo sé está prohibido ir con mascotas. Y en este momento está bastante difícil el acceso también, ¿no? Porque hay muy pocas personas protegiendo y hay algunos riesgos pues con las personas que son amigas de lo ajeno. Ya. Marcela pregunta, ¿se puede considerar páramo la zona alta de la quebrada que se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar? ¿No sería más bien una zona de transición o ecótono? El páramo, según entiendo, comienza a los 3.500 a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Según entiendo. Sí, la delimitación de páramos ha sido algo que llevan discutiendo muchísimo. La altura como tal no define el páramo. Hay páramos azonales a 2.400, 2.500 metros. Yo alguna vez estuve cerca de Puracé, donde baja una corriente fría y el páramo se extiende como hasta 2.300, 2.400 más o menos. Entonces, es más como por la conformación de la vegetación que hay allí y ciertas condiciones atmosféricas, climáticas. Yo diría que esta parte relictual de arriba en algún momento tuvo que haber sido páramo propiamente dicho, digamos que hubo una cobertura de páramo más extendida en esta zona, pero pues si está muy pequeña yo creo que ha sido un poco más por la reducción que ha sufrido, porque por la parte de atrás de los cerros orientales es más plano y por ahí hay fincas, hay muchísimas fincas, hay zonas de recreo de personas que viven en la calera. Entonces, hay páramo, la altitud 3.300 yo creo que no es tan baja para considerarlo páramo y tiene todas las características, no diría el problema, simplemente que son fragmentos, o sea, no queda mucho de esa formación ahí. Hay otra pregunta, ¿esta guía se puede conseguir en PDF o en físico? Está en físico en el Jardín Botánico, nosotros tenemos varias y la persona me envía su correo, yo le puedo regalar una copia impresa. La podemos poner en PDF también, creo que no habría problema. Hasta el momento creo que no está en PDF, pero se puede escanear y poner en PDF en alguna de estas páginas donde uno comparte información. Pero si la persona la quiere, yo la podría compartir impresa. Si la persona se acerca pues a la portería del jardín o algo así. Ok. Marcela pregunta, ¿qué es flórula? Flórula es simplemente un término, flórula es como una flora pequeña. Entonces no es una flora exhaustiva la idea si se quiere publicar, no sé si publicaría una flora exhaustiva de la Quebrada La Vieja, obviamente se daría una parte introductoria donde se comenta como la diversidad, pero se incluiría como aquellas plantas que son comunes, que son importantes porque son, digamos, como muy características de la vegetación de esa zona, porque son endémicas, porque son raras. O sea, una flórula es como una flora pequeñita. Digamos, la flora de Bogotá, que incluye más de 3.000 especies, son muchas especies. Si queremos hacer un trabajo en la Quebrada de la Vieja, se podría llamar flora de la Quebrada de la Vieja, simplemente una palabra que acuña allí como para querer decir que es un trabajo no tan grande. Si se haría una flórula, se haría más bien como no como esta mini guía, sino como una cartillita con las especies más comunes, con fotografías, información sobre esas especies. Era a eso lo que me quería referir. Muchas gracias. Pregunta, ¿nos puedes dar una lista de plantas nativas? Todas esas 281 especies son nativas. Este trabajo no incluyó plantas introducidas. Si alguien quiere la lista, podría compartirse las 281 especies, pero todas son nativas. Excluí, de hecho, algunas que teníamos registradas como introducidas. Por ejemplo, el pino no está en esta lista. Habían algunas cosas como algunas casuláceas como estas, que era lo que habían, algunas cosas que cultivan las personas por allí en la parte baja, que habíamos hecho algunas colectas porque estaban en el sendero, pero no las incluí en esta lista. Esta lista es de plantas nativas y está enfocada sobre todo en la parte media, alta y alta de la Quebrada La Vieja. Queda un trabajo bastante grande por hacer entre las plantas exóticas de la Quebrada, pero creo que también habían algunas otras iniciativas en el Jardín Botánico
en jardines de Bogotá y en zonas, digamos, de parques y todo esto, y hay muy buen registro de la flora exótica. Simplemente es como tener los registros de la parte media y baja, pero se conoce bien la flora exótica. Bueno, Marcela pregunta si puedes compartir un correo electrónico para solicitar más información sobre el proyecto. Se lo voy a poner aquí. Hay una pregunta de alguien anónimo que dice, ¿cuáles serían las estrategias para estas fundaciones o particulares de conseguir plantas nativas en sus proyectos o incluso en jardines de la ciudad? ¿Hay viveros especializados en este tipo de plantas? Yo creo que muchos de los viveros tienen plantas nativas en el stock pues, que venden. Yo he visto algunos viveros en línea que se han especializado en plantas nativas. En algunas plantas hay algunos viveros que tienen vegetación como de, digamos, alto andina nativa. En este momento no lo recuerdo, pero si la persona me envía un correo, yo le puedo pasar un par de contactos de 2 viveros que se enfocan en plantas nativas altoandinas. Y lo otro es que yo creo que el jardín botánico, si pudiera tener la asesoría, digamos, con estas organizaciones de ciudadanos, el jardín botánico también podría brindar esa asesoría e incluso facilitar individuos de especies nativas para que sean sembrados o apoyar las siembras en esta zona. Obviamente esto es algo que se debe dialogar con el acueducto, que es el dueño de estos predios, sobre todo en la parte media y alta. Entonces es un poquito complejo, pero si ellos están sembrando y tienen el permiso para sembrar, es porque así mismo como sembraron esto introducido, se podría sembrar algo nativo. Yo creo que simplemente es como preguntar un poco más como a entidades como el Jardín Botánico y podría facilitar esos correos de esos contactos de viveros de plantas nativas, que sí los hay algunos. Mónica Novoa pregunta, ¿qué tamaño tenían las parcelas de vegetación y cuántas parcelas hicieron? En este momento no tengo el dato exacto. Nosotros hacíamos más que parcelas, hacíamos cuadrantes pequeñitos que eran de 1 metro por 1 metro sobre todo en la parte alta, para registrar vegetación como muy pequeña, todas estas hierbas de páramo, vegetación rasante. Y lo que hacíamos eran unos transeptos, que era que poníamos una línea, sobre todo porque esta es un área inclinada, ¿no? Entonces no era tan fácil poner parcelas muy grandes en esta región. Usábamos, generalmente se usa la metodología Gentry, que es como de 25 metros cuadrados, ¿no? O poníamos transeptos trazando una línea por esta pendiente y muestreando como la vegetación alrededor de esta línea, como 2 metros a cada lado. Usábamos algún tipo no tengo ahorita como los datos precisos, pero usábamos ese tipo de metodologías, como de poner transeptos, sobre todo por lo inclinado, y los cuadrantes en la vegetación de páramo, que era sobre todo para poder que entraran en esta lista la vegetación muy pequeña, que tiene ese problema que muchas veces se queda por fuera porque no se muestrea. Entonces quisimos como hacer énfasis un poco en eso. Felipe Andrés pregunta, ¿hubo registros de plantas endémicas, invasoras o parte del pino y eucalipto? Invasoras, lo que mencionaba por allí, lo de la chusquea, es una planta que es nativa, pero se comporta un poco como invasora en esta región. En la parte media, como ha mencionado, hay mucho pino y la hoja de pino tiene estas sustancias que matan el resto de plantas que están debajo, entonces en esa zona hay muy poca diversidad, y en la parte baja, como ustedes ven en esta fotografía, está lleno completamente de plantas de jardín. Especies endémicas como tal de la zona no, hay algunas endémicas de Bogotá o de Colombia, sí hay varias endémicas, que tendría que revisar pues la lista con esta persona si quiere, y podemos sacar una lista de las endémicas, pero no son endémicas de la Quebrada La Vieja, son endémicas, unas muy pocas de Bogotá y algunas más de Colombia. Solicitan compartir ese listado y que si tiene el listado de las especies invasoras, que lo agradecerían mucho. Y Marcela dice que ella necesita ese listado impreso, que cómo haría. Pues si Marcela me escribe un correo, yo le podría, digamos que esto es información que está en el CIP Colombia, o sea, esta lista se subió al CIP Colombia, son datos que están compartidos ya en el CIP Colombia, pero si ella quiere como la lista depurada,
de las especies, sino de los registros de herbario, porque esto que se sube así en Colombia es un poco como los paquetes de datos de los registros que hicimos en la zona. Pero si quiere la lista como más depurada, me podría enviar un correo y yo le puedo facilitar la lista. Esto es información que no está publicada aún, pero es información generada de una entidad pública como el Jardín Botánico y que no tenemos problema en compartir. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona anónima que dice, ¿hay algún documento de la fauna relacionada con la flora de la Quebrada La Vieja? Yo que he visto, bueno, nosotros trabajamos más que todo en flora, ¿no? Pero he visto que se han hecho trabajos en macroinvertebrados, en la quebrada, quironómidos, en algunos grupos de estos. Hay un inventario de aves que hacen las personas que hacen que van como a hacer estos eventos, que ellos tienen como jornada de observación de aves, el día de las aves y van a hacer jornadas de observación. No recuerdo ahora el número de especies de aves que tienen registradas, pero ellos sí tienen una lista de aves de esta parte. En fauna así como mamíferos o ranas, o no conozco en detalle porque pues nosotros estamos enfocados en flora. Sé que hay varios artículos publicados sobre los macroinvertebrados de la quebrada, que hacen como para hacer estudios como de la calidad del agua y todo esto. Luis Carlos pregunta, ¿de cuántos metros era cada división? Estos detalles metodológicos, si tiene mucho interés en los detalles, pediría que me enviaran un correo, yo les puedo enviar la metodología. Okay. Comenta Marcela, la Secretaría Distrital de Ambiente tiene viveros en Soratama y en Entre Nubes. Sí, seguramente sí. Mónica Sí. Novoa, ¿podrías mencionar, por favor, qué familias predominaron en la parte media de la quebrada? No lo tengo separado aquí por parte media, baja, está como el total. Y en la parte media, es que este muestreo está muy enfocado en la parte alta, donde nosotros pudimos poner, en la parte media, la verdad la diversidad es bajísima, es que yo creo que hay más diversidad en la parte baja. En la parte baja al menos hay plantas de jardín y hay algunas cosas que son nativas, que son de jardín, y ya se han hecho procesos de reforestación por estas organizaciones como Acuavieja. En la parte media básicamente no hay una gran diversidad, es muy, muy baja, como les mostraba por aquí donde era aquí, la diversidad en esta parte es bajísima. Alcanzan a ver algunos matorrales por allí de páramo, y no separamos como la vegetación por zonas. Al menos no tengo el dato aquí, tendría que revisar la información que tenemos con Carlos Vargas a ver si tenemos los registros por zona, como por parte media, baja y alta. Bueno, aquí hay unas personas que están publicando sus correos electrónicos, los vamos a guardar para poderles dar Por favor, respuesta. el correo y como que solicitan, o mejor mi correo y que me manden un correo y yo les puedo contestar. Eso me parecería un poco mejor. Sí, sería más fácil. De todos modos, pues les recuerdo a los asistentes dejarnos firmar la lista de asistencia, llenar la lista de asistencia, porque con base en ella es que vamos a enviar las memorias de este evento. Voy a esperar unos minutos a ver si hay alguna otra pregunta o si hay algo más. Sí, Nancy, yo quiero pues agradecerle a Andrés la presentación sobre la caracterización de Quebrada la Vieja y quisiera preguntarte si sería posible en las memorias compartirles a ellos la guía digital que ya tenemos. Sí, yo creo que la podemos tener en digital, ¿cierto? Sí, yo creo que tú listo, entonces la podríamos compartir, entonces decirle a la audiencia que estaremos entonces compartiendo en las memorias el texto digital de la flora vascular que fue publicada en el año 2016. Bueno, eso sería creo que hay otras preguntas. Sí, hay más preguntas. Dicen, ¿qué tan problemático puede llegar a ser la presencia de grandes bosques de pino y eucalipto? Y si conoces de algún artículo que describa las condiciones ambientales y de suelos que promuevan el crecimiento de esta especie. ¿Me puedes repetir un poco la pregunta? ¿Qué tan problemático puede llegar a ser la presencia de grandes bosques de pino y eucalipto? Es una pregunta. Y luego dice, si conoces algún artículo que describas las condiciones ambientales y de suelos que promuevan el crecimiento de esta especie. Bueno, ¿qué tan problemático? Pues lo mencioné por allí, sobre todo con el pino.
pasa esto, yo creo que con ambos pasa esto de que las hojas cuando caen tienen muchas resinas, tienen muchas sustancias, como muchos metabolitos secundarios también, que inhiben el crecimiento de otras plantas. Entonces, si ustedes, yo creo que por aquí había una fotito, ahí no la buscamos. Miran en un bosque de pino, yo creo que por aquí se ve, ustedes pueden ver acá, no hay creciendo absolutamente nada más allí. Y esto es un problema pues porque no deja que la vegetación recupere, como que la vegetación nativa recupere el espacio. Muchas plantas no necesitan ni siquiera que se sean sembradas para que crezcan en estos sitios que han sido deforestados. Pero el pino sí causa este problema, ¿no? Que ni siquiera deja crecer nada. Muchas veces con el abandono del sitio, digamos, con que no se siga talando, mucha de la vegetación se recupera y se crea como un bosque secundario. En este caso con los pinos esto no pasa y pues los pinos dominan completamente este sitio. Eso es un problema grande que tenemos con los pinos y con los eucaliptos. Yo he escuchado, no sé, la verdad no he leído mucho sobre esto, no venía preparado como para hablar un poco de este tema, pero se habla de que estos pinos absorben también grandes cantidades de agua, ¿no? Que tienen como unas raíces bastante profundas y que absorben mucha agua, entonces no sé, eso también puede ser un problema. Pero para la vegetación nativa sí es un gran problema que las hojas, la hojarasca de estos árboles no dejen crecer nada más, porque disminuye muchísimo la diversidad. Donde hay bosques de pino, la diversidad de otras cosas es bastante baja. No sé si con eso contesté. Sé que hay muchos artículos sobre este tema también. Si la persona me manda un correo, podría buscarle un par de artículos sobre este tema, de la afectación por estos bosques de pino y eucalipto. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué especies de orquídeas se pueden dar en esta zona? Vi que en la lista sé que hay varios epidendrum, que son como estos que están como un poco como erectos allí, como que son terrestres y están ahí un poco en el páramo. Y por ahí había foto de uno. Yo no soy especialista en orquídeas. Tengo la lista, voy a buscarla. ¿Qué le habría hecho? Ya, voy a buscar la lista para darle como información precisa sobre qué especies de orquídeas registramos en la Quebrada La Vieja. Hace un segundito, yo lo busco claro. Aquí. Ustedes están viendo la presentación solamente, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Orquidaceae. Tenemos bastantes. Tenemos en total 24 especies de orquídeas. Recuerdo algunos eleanthus que crecían arriba, como en la parte rocosa. Hay un eleanthus lupulinus que crece en la parte rocosa de arriba. Me acuerdo mucho de esa especie. Tenemos una natalis, 2 epidendrum, un lepanthes, 2 maxillaria, 2 pleurotalis, que son algunos que son muy pequeños también, que están allí como metidos como un poquito como entre la roca, la parte de arriba. 3 especies de stelis, tenemos 2 eleanthus, un cirtoquilum, un stenorhynchus y varios epidendrum también. Eso es como un poco, tengo la lista, si la persona está interesada específicamente en la familia Orchidaceae, podría compartir la lista también. La idea también con esto, obviamente veo que las personas sí quieren saber mucho como el detalle de la lista. Yo creo que eso también indica que debemos publicar esto, ¿no? Que esto está como información gris todavía, está como incluido globalmente como en lo que se publicó, en lo que se está publicando de Flora de Bogotá, pero creo que hay muchas personas interesadas como en la Quebrada La Vieja como tal. Entonces sí valdría la pena como vamos a ver si podemos trabajar en la publicación de esto. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué quiere decir plantas introducidas? Simplemente son plantas que son traídas de otros lugares, se llaman exóticas, introducidas. Una planta puede ser introducida, por ejemplo, exótica, introducida de otro país, puede ser que la hayan traído, por ejemplo, de Perú, de Bolivia, algún otro lado. Incluso puede venir introducida de otra parte de Colombia, o sea, puede haber sido traída, por ejemplo, aquí pasa en el arbolado urbano, hay algunas especies que son de Colombia, pero no son como la palma de cera del Quindío. La palma de cera no es nativa de Bogotá, pero la vemos en todos los parques. Entonces en Bogotá es introducida.
pero es nativa de Colombia. Entonces eso depende como del área geográfica que uno esté definiendo. Hay otras plantas como, no sé, para poner otro ejemplo de la palma fénix, que es una palma que traen de las Islas Canarias, que eso queda por allá como enfrente de la costa en África con España. Es introducida a Colombia, es una especie exótica que se trajo a Colombia. Es una planta introducida a Colombia, pero la planta puede ser introducida de otra región del país. Y en este caso, cuando me refiero a plantas introducidas, me refiero a estas plantas que las personas trajeron para, por ejemplo, para jardín, porque sus flores son muy bonitas, y las ponen en jardines, y muchas veces uno dice, esa planta es, a veces le llaman, no sé, jazmín africano, jazmín de no sé, o tipo de nombres comunes que se refieren a otro lugar. Entonces, generalmente esas plantas de jardín, muchas de ellas, no todas, son introducidas a Colombia. Pero puede pasar el caso como la palma de cera, que es introducida de otra región de Colombia a Bogotá. A eso me refería con introducidas, y es muy común entre la flora de jardines. Ya. Marcela comenta, dice, pero visitaste el sector hacia la Cruz. Hacia la Cruz hay un buen parche nativo. Yo creo que nosotros, como mostramos ahí en esta línea, bajamos directamente siguiendo el sendero principal porque veníamos de arriba. Y siempre veníamos de arriba hacia abajo. Entonces yo creo que eso es otra también de las cosas que mencionaba por allí. Pues no lo mencioné como tal, pero sí es algo que de pronto haya que completar algún muestreo, porque nosotros muestreamos en... ¿Dónde está? Aquí. También había un problema, teníamos un problema como un limitante de tiempo para bajar, porque uno no se puede dejar coger la noche en la Quebrada La Vieja, es muy inseguro. Nosotros a veces subíamos con policía. Si uno no sube pues en los horarios, nosotros no subíamos los domingos de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que es cuando está abierto. Subíamos generalmente entre semana y tratábamos de bajar lo más pronto que se pudiera, porque la policía simplemente se iba o simplemente cerraban. Eso tiene como una reja abajo, la Quebrada La Vieja. Está un poco cerrado y cerraban esas puertas. Entonces teníamos como algunos limitantes de tiempo para muestrear. Entonces yo creo que sí nos faltó. Aquí está como el mapita, nosotros bajamos desde aquí, nos veníamos por acá y salíamos aquí a Rosales. Yo creo que nunca fuimos hasta la Cruz, no haciendo muestreos. Entonces, sí, es muy bueno el comentario de Marcela, porque sí yo creo que se podría incluso enriquecer un poco el muestreo con estas áreas para de pronto tener más registros de la parte media, que por donde pasamos hay muy poca vegetación nativa. Comenta, ¿saben si en Cundinamarca hacen este tipo de estudios de flora y fauna? Me interesa algo de San Antonio del Tequendama. San Antonio del Tequendama. Bueno, yo no sé quién esté trabajando en San Antonio del Tequendama. Recuerdo una guía de plantas de una finca por ese sector. Y hay iniciativas de este tipo desde muchas instituciones, ¿no? Como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, hacen inventarios de este tipo. Nosotros, como somos el Jardín Botánico de Bogotá, estamos como muy concentrados en el área pues de Bogotá municipio, no solamente el área urbana, sino también el área rural de Bogotá. Pero de San Antonio del Tequendama habría que hacer una búsqueda de literatura, a ver si hay alguna publicación. No sé si alguien de los que está aquí sabe, yo en este momento no recuerdo una publicación en particular de esta zona. Sí, particularmente a sacar una guía de las guías de las especies de orquídea de San Antonio del Tequendama. Por parte de Juan Camilo Ordóñez, y también en el proyecto de Nodos de la Biodiversidad, pues si quieres, María Claudia complementa la información que hay sobre esa área. Gracias. Sí, exacto, son dos guías distintas, una guía para la identificación del cultivo de especies de orquídeas de Cundinamarca y otra guía más visual, por decirlo así. Si quieren, voy a dejar los enlaces en la caja de preguntas para que puedan acceder a descargarlo. Y esto fue publicado reciente, ¿cierto? Porque es que yo se me olvidó mencionar que yo me desvinculé del jardín hace casi 5 años y volví muy reciente. Entonces estoy un poco 2018. Estoy desinformado un poco de los últimos años, no conocía estas guías, qué pena. Vale, son del 2018 y fueron trabajadas por el Jardín Botánico en cooperación con varias instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, como el Instituto Humboldt, también Corpo ICA, entre otras instituciones. No sé si Mari, tú conoces las otras instituciones que participaron también en esta producción. Sí, también la Universidad Javeriana, Corpo ICA,
Sí, que ya las nombraste todas, María, sí. Eso es bueno. Súper. Yo sé que hay una de la Universidad Nacional que también hicieron allá como en el Tequendama. Voy a buscarla. En una fin. Hace un comentario alguien anónimo, dice, lástima la seguridad, sería interesante buscar ranas una noche, soy biólogo. Sí, no, de noche ni de fundas, como dicen. No, además que pues la parte de abajo del sendero está cerrada, ¿no? Está la policía, un poco el acueducto manejan como la seguridad, pues para que la gente no entre a cualquier hora, porque si no se volvería aún más inseguro. Entonces, sí, tendría que ser con permisos del acueducto, incluso de las mismas personas de ahí que están organizadas muy bien en la parte de Rosales. Igual a esta reja se le pone candado después de las 10 de la mañana. Y sí, de noche sería un poco peligroso, lástima. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento, Andrés. Entonces, pues damos el cierre a esta primera jornada de tertulia académica de la conservación, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por cada uno de nuestros ponentes invitados. Gracias a Andrés y también agradecemos a todo el público por su asistencia y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla Nancy Mejía por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando en estas actividades que se publican en la página web y redes del Jardín Botánico de Bogotá. Igualmente los esperamos en nuestro próximo evento el 14 de abril. Se llama Curso de Herramientas para la Búsqueda de Literatura Científica en Bases de Datos. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.